Evangelio de Juan capítulo 4, ¿lo tienen, hermanos? Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar sobre Jesús y la mujer samaritana, una bella historia, un bello acontecimiento donde nosotros el día de hoy vamos a aprender algunas cosas. Amén. En este capítulo 4, hermano, es un capítulo bastante largo, contiene 54 versículos este capítulo. Y en estos versículos, en estos 54 versículos de este capítulo 4, hay dos sucesos. Número uno está el de la mujer de Samaria, que tiene 42 versículos. Y número dos está cuando el Señor sana al hijo de un noble, que contiene 12 versículos. Por todos serían 54 versículos. Entonces, en este capítulo 4, hermano, vemos el encuentro que tiene el Señor Jesús con la mujer de Samaria, y también vemos cómo el Señor Jesús sana a un hijo de un noble, porque así dice abajo del versículo 42, Jesús sana al hijo de un noble. Mas, sin embargo, hermano, nosotros al escudriñar este capítulo vemos una larga conversación que tuvo el Señor con esta mujer. Es una larga conversación con 42 versículos. Al ver que este capítulo vemos una larga conversación que tiene el Señor Jesús con la mujer de Samaria y que son 42 versículos, entendemos, número uno, hermanos, que el Señor no solamente tiene el encuentro con la mujer de Samaria, sino también con el pueblo de Samaria, con el pueblo samaritano. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en el verso 42, o en el verso 43, perdón, la Escritura dice que el Señor Jesús se quedó ahí 2 días. Por eso dice ahí, 2 días después, en el verso 43, 2 días después salió de ahí y se fue a Galilea. Estuvo el Señor ahí 2 días. Es decir, dentro de todo esto, hermano, nosotros vemos un plan de Dios, vemos el plan soberano de Dios en la vida de esta mujer. Ahora, los samaritanos, hermanos, y los judíos no se llevaban. Los samaritanos fueron un resultado de una mezcolanza, o cómo se da esta mezcolanza, o cómo se da esta mezcla. Bueno, esa mezcla se da cuando algunas de las tribus fueron llevados cautivos por el rey de Asiria. Es decir, el rey de Asiria lleva cautivos a parte de un reino y los mezcla junto con otras naciones, y es ahí cuando se da esa mezcolanza. Y cuando esa mezcolanza se da entre parte del pueblo de Israel, algunos judíos comienzan a despreciar a estos judíos que se habían mezclado, que son los samaritanos, o son los de Samaria. Comienzan ellos a traer un desprecio a ellos. Es más, cuando un judío iba de Judea a Galilea, tanto se despreciaban que la ruta más corta era pasar por Samaria
Mas sin embargo, cuando un judío quería ir de Judea a Galilea, no querían tener ningún contacto con los samarios, y tanto era el desprecio, hermano, que rodeaban y no les importaba caminar más. Fíjese bien. No les importaba que tardaran más, así como cuando alguien, hermano, se encuentra a una persona que no la quiere ver, que no la quiere saludar. Lo ve en la tienda, lo ve en algún lugar y pues como no lo quiere ver, pues o no la quiere ver, le saca la vuelta y no le importa caminar más, le saca la vuelta y simplemente porque ni siquiera le quiere dar la cara o no le quiere dar el saludo. Algo así similar tenían los judíos con los samaritanos. Los judíos le tenían mucho desprecio a los samaritanos. Los judíos los tenían como inmundos a los samaritanos, y más a una mujer o al tipo de mujer con que el Señor se va a encontrar, porque ya sabemos el tipo de mujer con que el Señor platica. Es decir, aparte del desprecio que tenían los judíos con los samaritanos, cuando un judío, hermano, quería insultar a otro judío, le decía: te pareces a un samaritano, y se enojaban entre ellos. No se podían soportar. Tenían mucho resentimiento entre ellos, tenían mucha amargura entre ellos, no se podían ver. Y bueno, en estos textos, repito, el Señor tiene un encuentro no solamente con la mujer de Samaria, sino con la gente también, tanto que se quedó en ese lugar 2 días. Y mire cómo comienza. Versículo 1. ¿Estamos ahí? Capítulo 4, versículo 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Mire de dónde va, ¿verdad? De Judea a Galilea. Es decir, lo primero que vemos en estos 3 textos es que Jesús, hermano, el Señor Jesús está en Judea. Y el texto hace mención que a los fariseos les llegó a sus oídos que Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Es decir, alguien le informó a los fariseos diciendo: Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque el texto dice que Jesús no bautizaba sino solamente a sus discípulos. Es decir, cuando los fariseos escucharon esto, hermano, el celo, el repudio, el enojo de los fariseos sobre el Señor Jesús fue en aumento, fue aumentando. ¿Por qué? Repito, porque los fariseos tenían celo por Juan el Bautista, y recordemos cómo Juan el Bautista les predicaba a ellos, ¿verdad? Era dura la predicación de Juan el Bautista. Es decir, a estas instancias en el capítulo 4 de Juan, en los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, para ese tiempo Juan el Bautista ya estaba encarcelado. El suceso del encarcelamiento de Juan el Bautista no lo narra Juan, pero para ese tiempo, en la secuencia, Juan el Bautista ya está encarcelado. Entonces, cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, el Señor sale de Judea y se va a Galilea. Y se interpreta que el Señor sale de Judea a Galilea por 4 motivos. Número 1, ¿por qué? Sale de Judea porque no era el tiempo que los fariseos lo apresaran. Él se va porque no era el tiempo. Número 2, sale porque algunas profecías todavía se tenían que ir cumpliendo en Cristo durante su estancia terrenal. Por ejemplo, en Juan 12 vemos al Señor entrar en un pollino, y esa profecía está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Se lo leo cuando dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Número 3, porque el Señor se va de Judea a Galilea. Número 3, porque dentro del plan soberano de Dios era necesario, dice que era necesario pasar por Samaria. Y número 4, porque el Señor está dando un formamiento a sus discípulos. El Señor está dando un formamiento ministerial a sus discípulos. Dice el verso 2, ¿estamos ahí? Dice: aunque Jesús no bautizaba, ¿a quién, hermanos?
sino a sus discípulos. Es una regla muy importante. No bautizar por bautizar, sino bautizar a alguien que se considere discípulo, alguien que entienda lo que es un discípulo. Entonces, estos 4 motivos, hermanos, son muy confiables del por qué el Señor se va de Judea a Galilea. Número 1, no era el tiempo que los fariseos lo apresaran. Número 2, todavía se iban cumpliendo algunas profecías en la persona de Jesús como el Mesías. Número 3, el Señor estaba dando un formamiento a sus discípulos. Y número 4, dentro del plan soberano de Dios, el Señor Jesús iba a tener un encuentro con la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que era necesario. Era necesario. Verso 3. ¿Vamos ahí? Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora, la distancia que hay, hermano, entre Judea y Galilea, caminando, más o menos son como unas de 25 a 28 horas, que se llevará más o menos unos 3 o 4 días caminando, más o menos como de Ogden a Provo. Aquí caminaría desde aquí hasta Provo. Versículo 4. ¿Vamos ahí? Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Fíjese lo que dice el texto. Ahora el Señor viene caminando. El Señor va caminando. Y lo primero que vemos en estos versos 4, 5 y 6, número 1 dice que era necesario pasar por Samaria, era necesario. Es decir, como dije anteriormente, los judíos y samaritanos no se querían. No se querían. Había un recelo, un resentimiento. Pero el Señor dice que era necesario pasar por Samaria. Los judíos trataban a los samaritanos como inmundos. Los judíos viajaban, cuando viajaban de Judea a Galilea, la ruta más corta era pasar por Samaria. Mas sin embargo, ellos por su orgullo, hermano, por su amargura y resentimiento contra los samaritanos, preferían caminar más, preferían rodear. Imagínense que un judío va de Judea a Galilea y son 28 horas de camino, pero prefiere rodear y caminar 38 horas, 10 horas más. Y eso habla de un resentimiento tremendo. Entonces, esto nos habla que los judíos y samaritanas tenían una actitud, hermano, irreconciliable, que en realidad en ellos había mucho resentimiento. Más sin embargo, a pesar de que ellos tenían mucho resentimiento, el texto 4 dice, y era necesario pasar por Samaria. Y era necesario pasar por Samaria. Es decir, esto habla de un plan de parte de Dios. Esto habla de que el Señor Jesús, al pasar por Samaria, fíjese bien, hermano, quería terminar con esas rencillas. Quería terminar con esas rencillas entre judíos y samaritanos. Y muchas veces, hermano, también de eso se trata el Evangelio. Muchas veces también de eso se trata, de que el Señor esté en nuestras vidas. ¿De qué? De que se acaben las rencillas que pueda haber entre dos personas. De que se acaben las rencillas. Amén. Verso 5. ¿Estamos ahí? Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahora el Señor Jesús, hermano, llega a un lugar muy importante para los samaritanos, una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio su hijo José. Ahí estaba el pozo de agua.
que el mismo Jacob había cavado según Génesis capítulo 48, versículo 42. El Señor llega a ese pozo y mire bien el texto, muy cuidadosamente hace mención que era como la hora sexta. Fíjese bien, hermano, era como la hora sexta. Y la hora sexta para nosotros, hermano, es como al mediodía. Como al mediodía o las 12 del día. Donde, ¿qué, hermanos, qué pasa al mediodía? El sol, hermano, está pegando a todo lo que da. Está pegando a todo lo que da. Pues, ¿qué vemos aquí? Vemos que el Señor Jesús viene caminando. Llega al pozo de Jacob. Está cansado. Está cansado. Es como la hora sexta. La palabra cansado es una palabra griega que tiene que ver con sentir mucha fatiga, como de haber hecho un trabajo muy duro. Sin embargo, hermano, esto nos enseña a nosotros que a él no le importaba el cansancio, las distancias, y que lo único que quería hacer es hacer la voluntad del Padre. Entonces, el Señor viene cansado, hermano, llega al pozo y es como la hora sexta. Repito, ¿cuál es la hora sexta? Son las 12 del día y es donde el sol, hermano, está recio, está más fuerte. Está más fuerte. ¿Qué pasa a esa hora? Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, y Jesús le dijo, dame de beber. Amén. Aquí empieza una conversación. ¿Por qué? Porque estos textos, hermanos, nos hablan de cómo el Señor, hermano, de una manera soberana, de cómo el plan de Dios viene a tener un encuentro con esta mujer. ¿Qué podemos ver aquí? Por ejemplo, podemos ver que desde el verso 6 hasta el verso 8 está el tema del agua, está con esta mujer. Desde el verso 9 hasta el verso 14 el Señor comienza a confrontar el estado espiritual de esta mujer. Desde el verso 15 hasta el verso 20 la mujer, aunque tiene necesidad, le dice el Señor que tiene un lugar de adoración, y desde el verso 21 hasta el verso 26 el Señor se revela a ella como el Mesías y la mujer le cree. Entonces dice el verso 7, vino esta mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Fíjese lo que le dice, amén. Es curioso e interesante que el texto dice que es la hora sexta. Es las 12 del día donde el sol pega más fuerte. Mas sin embargo, hermano, aunque el pozo es un lugar muy conocido por los samaritanos, es un lugar muy concurrido por los samaritanos, a esa hora no hay nadie. Fíjese bien, no hay nadie. El pozo está solo, no hay más gente. Pero ahí está el Señor, esperando a la mujer samaritana. Y digo esperando porque en este encuentro dice que era necesario. Es necesario. Dice, vino una mujer de Samaria. No nombra el nombre de ella, porque puede ser cualquier mujer necesitada, cargada. La pregunta es, ¿por qué esa mujer llega a la hora sexta? ¿Por qué esta mujer llega a esa hora donde no hay gente, hermanos? ¿Por qué esta mujer llega a las meras 12 del día donde pega el sol? Una de las interpretaciones es que esta mujer llega a esa hora porque a esa hora nadie iba a sacar agua. Nadie. A esa hora de las 12 del día el pozo estaba solo. ¿Por qué? Porque a esa hora pega mucho el sol y a esa hora nadie iba a sacar agua. Pero otra de las interpretaciones y de las razones es porque esta mujer tenía mala reputación. Y como ponen algunos comentaristas, esta mujer, por su forma de vivir y por su pasado, la gente la rechazaba. Es decir, esta mujer llega a esa hora donde no hay nadie, simplemente porque esta mujer, hermano, ya se había cansada
ya se había cansado de ser rechazada. Ya no quería escuchar, hermano, el cuchicheo de la gente. Quería evitar las miradas, quería evitar los señalamientos, quería evitar los comentarios de la gente. Esta mujer seguramente ya se había cansado del rechazo y va a esa hora porque al último, hermano, a pesar de cómo vivía y de cómo era su pasado, era un alma y va porque tenía necesidad. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor la está esperando. El Señor la está esperando. Curioso que en un pozo muy concurrido no haya gente. Curioso que esté solo el pozo, nada más el Señor. Repito, una mujer como este tipo de mujer era bien rechazada. Más como vivía y cómo era su pasado. Bueno, la mayor parte de los comentaristas interpretan que esta mujer estaba cansada del rechazo. Estaba cansada. Ya estaba cansada, quería evitar las miradas, quería evitar los señalamientos, quería evitar los comentarios. Y va a esa hora donde no hay nadie, pero alguien ahí, hermano, la estaba esperando. ¿Quién? El Señor Jesús. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar ¿qué? A comprar de comer. Seguramente si hubieran estado ahí hubieran echado a perder la conversación, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? En Dios no hay sorpresas. Todo es dentro del plan de Dios. Verso 9. Comienzan a hablar. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Se sorprende, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es decir, que vemos aquí, lo que vemos es que la mujer samaritana, para ella no era ajeno a las rencillas que tenían entre los judíos y los samaritanos. Y eso debió causar un impacto para la vida de ella, que el Señor Jesús le pidiera más un rabino. Verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y le darías agua viva. Es decir, esta conversación comienza ella teniendo agua y Jesús sed, pero conforme se va desarrollando la conversación, Jesús tiene el agua y ella tiene sed. Intercambian los papeles. Verso 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá, ¿a qué, hermanos? Volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le está diciendo, hermano, que no hay nada en este mundo que te pueda saciar. Nada. Le está diciendo que cualquier persona puede tener cosas, puede afanarse con las cosas terrenales, pero nunca se va a saciar. Nunca se va a saciar. Como dije en una de las enseñanzas pasadas, ¿por qué usted cree que se han inventado tantas fiestas? Los cumpleaños, no digo que es malo, podemos festejar los cumpleaños. Las bodas de plata, podemos festejar las bodas de plata. Las bodas de oro, podemos festejar las bodas de oro. Pero después, ¿qué? Nada de eso, hermano, nos puede saciar. ¿De qué sed está hablando el Señor? De una sed del alma, de una insatisfacción que hay, de una ansiedad, de una depresión.
El agua de la que le está hablando el Señor habla de aquella que quita la ansiedad, quita depresión, quita la insatisfacción, de aquella de aquella agua que da paz. Dice el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso 15, la mujer le dijo, fíjese lo que le dice la mujer, verso 15. ¿Lo tiene ahí? La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed. Antes de que ella pueda recibir de esa agua, tiene que reconocer dos cosas. Número uno, fíjese hermano, número uno, la realidad de su pecado, y número dos, entender con quién está hablando. Verso 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Fíjese lo que le dice. Ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, hermano, el Señor Jesús ya sabía, ya sabe la vida de esta mujer, ya sabía la vida de esta mujer, porque Él sabe nuestra vida. Y esta petición que le hace el Señor Jesús a esta mujer es una petición muy simple, bien simple, pero difícil para el que oculta algo. ¿Me explico, hermano? Es una petición bien simple, pero difícil para el que oculta algo. Le dice, ven y llama a tu marido. Es decir, el Señor, hermano, en este texto comienza como a hacer una operación quirúrgica en el corazón de ella. Ella quiere agua, pero antes de que el Señor le dé agua, ella tiene que ver la realidad de su estado espiritual. El Señor ya sabía quién era ella. Le dice, ven y llama a tu marido. Es decir, el Señor Jesús comenzará a hacer una operación en el corazón de esta mujer. El Señor hablará a su corazón, el Señor sacará lo más escondido de su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque no existe salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento siempre tiene como resultado alejarse del pecado. Y muchos profesan ser cristianos y los frutos dicen lo contrario. ¿Qué le dice el Señor? Verso 16. Ve, llama a tu marido y ven acá. Es una pregunta bien simple, ¿verdad? ¿Qué es esto, hermano? Ven y llama a tu marido. O ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué es esto? ¿Sabe qué es esto? Esto es, el Señor sacará a luz la verdad. El Señor quiere que ella vea que ante Dios, hermano, todo está descubierto. El Señor quiere que ella vea que saldrá a luz su condición espiritual. Amén. Ese es el propósito de las reuniones, que el Señor nos hable. ¿Cuánto dicen amén? Que salga a luz la condición en cómo yo me encuentro, aunque me incomode. Verso 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. El Señor, hermano, le quita, como dicen muchos, le quita la máscara. Amén. Ella quiere agua, pero el Señor no le puede dar agua antes de que ella sea sincera y reconozca. Dice, no tengo marido. Verso 17, Jesús le dijo, ahí mismo, bien has dicho, no tengo marido. Es decir, desde aquí vemos, hermanos, que quien vive en unión libre no es buen visto delante de Dios. No es bueno. Verso 18. Porque, ¿qué, hermanos? Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido.
esto has dicho con verdad. Dice lo que le dice. Dice, el Señor, hermano, lejos de condenarla, quería darle de esa agua, pero ella necesitaba primero ser sincera con Dios. Verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. Es decir, ella reconoció que el Señor le sacó, hermano, a la luz su condición. Y cuando alguien se acerca a Cristo, sinceramente, hermano, va a salir a luz. Va a salir a luz nuestra condición. Va a salir a luz nuestro estado espiritual cuando alguien se acerca a Cristo. Dice verso 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué está pasando aquí? Ella quiere agua, pero el Señor le está mostrando su condición espiritual. El Señor no la está condenando. Lejos de condenarla, hermanos, el Señor quería que ella viera su condición espiritual. Su condición espiritual. Verso 20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Es decir, la mujer, hermano, sabía que necesitaba de esa agua, sabía que necesitaba el perdón de Dios. Y dice, bueno, ¿dónde debemos de adorarlo? ¿Aquí o en Jerusalén? Verso 21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, ambos lugares, hermano, un día iban a ser destruidos, mas sin embargo, lo que le está diciendo es, preocúpate por abandonar el pecado. Porque en ocasiones, hermanos, hay tanta palabra, tanta palabra, tanta palabra. Verso 22. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Verso 25. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado de Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué impacto para ella. ¿Qué vemos, hermanos, en estos pasajes? Número 1, el plan soberano de Dios. Dice el Señor que era necesario pasar. No como los otros judíos que preferían rodear para no pasar por Samaria, que preferían caminar más para no pasar por Samaria. El Señor dice, es necesario. Que vemos aquí que el Señor, hermano, quería acabar con las rencillas que había entre samaritanos y judíos. Y muchas veces, hermano, Dios permite eso. Ya me encontré de nuevo ese hermano en aquella fiesta. Y pasan 2, 3 semanas. De nuevo me lo acabo de encontrar. Me lo vuelvo a encontrar en aquel lugar. Y hay ocasiones, hermano, como que no quieres ver a alguien y más te lo encuentras. No es casualidad. Es necesario. Muchas veces el Señor permite circunstancias, encuentros, momentos, precisamente para eso. ¿Para qué, hermanos? Para que se acaben, ¿qué, hermanos? Las rencillas. Las rencillas. No, los judíos preferían caminar. Son 28 horas más o menos, de 25 a 28 horas entre Judea a Galilea.
Y la ruta más corta por Samaria, llega más rápido. No, pero yo prefiero dar la vuelta, yo prefiero caminar 10 horas más porque yo no quiero ver a los samaritanos. Son inmundos, no me caen bien. Pero el Señor dice, es necesario. Es necesario. Amén. ¿Qué más vemos en estos pasajes? Que el Señor Jesús viene cansado. Y eso nos enseña la humanidad del Señor. 100% humano, 100% Dios. ¿Qué más vemos? Era la hora sexta, a las 12 del día, cuando el sol, hermano, está pegando a lo más que da. Y vemos que a esa hora, hermano, en un pozo donde es muy concurrido, el pozo de Jacob, muy concurrido. Muy concurrido. A esa hora no había nadie más que el Señor Jesús esperando a esa mujer, a la mujer samaritana. Y como interpretan algunos comentaristas, hermanos, esta mujer vino a esa hora porque ya no quería, o más bien quería evitar las miradas, el rechazo. Era una mujer cansada, era una mujer que tenía un pasado, hermano, donde todo el mundo la señalaba. Y al último, hermano, todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. No, pero es que a veces se nos olvida, ¿verdad?, que tenemos un pasado. A veces se nos olvida que todos hemos cometido faltas, errores en nuestra vida pasada. Sin embargo, como interpretan estos comentaristas, ella llega a esa hora porque a esa hora no hay nadie, e interpretan que ella ya estaba cansada del rechazo, cansada de las habladurías, cansada del cuchicheo, cansada de todo. Estaba cansada. No había nadie más que el Señor Jesús esperándola. ¿Qué más nos enseña esto? Vemos que los discípulos, hermanos, fueron a comprar comida a la ciudad. No estaban ahí, nada más estaba el Señor. Y todo, hermanos, debemos de entender lo que todo Dios lo orquesta. Todo Dios lo orquesta. Todo. Dios hay un plan. Dios tiene un plan en todo. Que seguramente los discípulos iban a echar a perder la conversación. Más Pedro, ¿verdad? ¿Qué más vemos en este pasaje? O en esta historia, o en esta narración. Vemos que el Señor, hermano, comienza a hablar con esta mujer. Y ella se sorprende, porque sabe las rencillas que hay entre los judíos y los samaritanos. El Señor Jesús le pide agua. Ella le dice en el verso 9: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y el Señor Jesús le dice, respondiendo Jesús, y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: si, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Repito, ¿qué más nos enseña este pasaje, hermano? Que esto nos enseña que nada de lo que hay en este mundo va a saciar nuestra sed. Nada. Salomón lo comprobó, hermano. Imagínense. Tuvo riquezas, tuvo estanques, tuvo siervos, tuvo 1000 mujeres, quién sabe cuántos cuñados, quién sabe cuántas 1000 suegras.
Salomón tuvo de todo, y al último que dijo Salomón, nada de eso lo sació. ¿Qué le está diciendo el Señor? De esa agua vas a volver a tener sed, pero del agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Pero para que el Señor le diera de esa agua, que es la salvación, hermano, ella tendría que ser sincera. ¿Qué más vemos en estos pasajes? Ella quería agua. ¿Y qué le dice el Señor? Ve, llama a tu marido y ven acá. Repito, una pregunta muy simple, pero muy difícil para alguien que oculta algo. Es algo muy simple, ¿verdad? Pero para alguien que oculta algo, no. Es decir, el Señor quiere que ella vea su estado espiritual. Porque al último, hermano, aquí en la iglesia no venimos, de verdad, no venimos para que te digan que vas a ser un campeón, que vas a alcanzar tus sueños, no. Venimos a la iglesia para adorar a Dios, exaltar al Señor, pero también para que nos muestre cuál es nuestra condición espiritual. Aleluya. El Señor empieza a confrontarla. Vemos que el Señor la empieza a confrontar. El Señor ya conoce la vida de ella, pero la está confrontando, y muchas veces, hermano, a veces la palabra nos confronta. Por lo regular siempre nos confronta, ¿verdad? ¿Qué más vemos en este texto? Que ella, hermano, respondió, fue sincera. Dice, no tengo marido. Y el Señor le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho. ¿Qué vemos aquí? Que el Señor saca a la luz la vida de ella. Saca a la luz la verdad. ¿Qué más vemos en estos pasajes, hermanos? Vemos que aunque ella tenía un lugar de adoración, no era libre. No era libre. Necesitaba al Mesías. Necesitaba a Cristo. Cuando el Señor, vemos, hermano, que cuando el Señor le saca a la luz su condición espiritual, ella quiere agua, pero ella necesita primero reconocer y arrepentirse. Cuando el Señor le saca a la luz la verdad o la condición espiritual de ella, y el Señor se revela a ella como el Mesías, ella cree.